El mensaje de hoy se llama Los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. La semana pasada vimos que en la introducción a este tema del liderazgo bíblico, que el liderazgo bíblico, el liderazgo que describe la Biblia o que define la Biblia, es el llamado de Dios a una persona para influenciar al pueblo de Dios, para moverlos hacia los propósitos de Dios. Quiero resaltar la palabra influencia. El liderazgo es algo que se lleva a cabo por medio de una influencia social, por medio de nosotros comunicar algo, por medio de modelar algo, por medio de comunicar algo con nuestra vida que mueve a otras personas, y en el contexto bíblico mueve a las personas hacia los propósitos de Dios. Ahora, estuvimos viendo bastante el tema acerca de que el Espíritu Santo da dones, ministerios y actividades a su pueblo. Otros textos dice ministerios y operaciones a su pueblo, para que nos sirvamos unos a otros. Se nos da algo para servirnos y cuidarnos unos a otros. Esos dones, ministerios y actividades implican que necesitan ser usados en un orden, incluyendo el orden que sugiere el apóstol Pablo, que está dando una prioridad, y eso implica el liderazgo. Están siendo administrados, están siendo guiados para la edificación de su cuerpo. No son dones que nomás suceden en la iglesia y cada quien usa a su discreción, sino que dice el apóstol que todo debe ser hecho con orden. Pero el énfasis de los dones y de los ministerios y las actividades que el Espíritu Santo da a la iglesia es que esto sea para edificación de la iglesia. Que entendamos que lo que se nos da de parte del Espíritu Santo no se nos da para a nosotros exaltar nuestra posición, se nos da para servir, para edificar, para cuidar, para contribuir con nuestros dones o ministerios a la edificación de la iglesia. Por ello vimos la semana pasada que el liderazgo bíblico es primordialmente la responsabilidad de servicio a los demás. El liderazgo bíblico, a diferencia del liderazgo secular o del liderazgo del mundo, no es primordialmente el ejercicio de autoridad. El liderazgo no es ser el primero o ser el más grande. Vimos que era la aspiración a llegar a ser el esclavo de los demás o el esclavo de todos, como dijo el Señor Jesús. El liderazgo bíblico entonces es servicio, pero también es algo que es delegado de parte de Dios. Entonces, el liderazgo bíblico es ser un siervo de Dios, y vimos que así se definían o se autoidentificaban los apóstoles, que ellos se identificaban como esclavos de Jesucristo y esclavos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el líder bíblico entiende que lo que a él le ha sido dado es para un servicio que está subordinado a Dios. Somos simples colaboradores, dice Pablo en 1 Corintios. Somos coayudantes en su obra de edificar la iglesia. Por tanto, si estamos estamos administrando algo que se nos dio para el beneficio de la iglesia de Dios, somos responsables de serle fieles al Señor, porque Él es el amo y el Señor de la iglesia. Bien, después de ese repaso, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a ver que el Señor designa estos ministerios con funciones específicas para la edificación de la iglesia. La semana pasada vimos este texto en Efesios 4:11, que dice: Él dio a algunos
El hecho de que diga algunos quiere decir que no se lo dio a todos, y lo repite el apóstol Pablo también en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es un texto muy importante. Dios está designando estos dones para que a través de su ministerio capaciten al cuerpo para que funcione adecuadamente. Y digo dones porque Pablo los incluye en su lista de dones espirituales. O sea, él cuando habla de dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 4 está diciendo que él da dones, da ministerios o diaconías, servicios, y da operaciones o actividades. Dice, todo lo hace el mismo Espíritu y lo hace para la edificación de la iglesia. En otras palabras, estamos usando dones en la palabra amplia, en donde incluye todo aquello que es dado por Dios. No solamente los carismas, algunos son dones de habla y otros son dones de servicio, sino en sí esto que el Señor está dando, los ministerios dones que son dados para edificación del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de esto de los apóstoles y profetas, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado o sabido o visto, ¿verdad?, que hay una corriente en la iglesia, inclusive hay una denominación en Centroamérica y también parte de México que se llama la Iglesia de los Apóstoles y Profetas. Y esto desgraciadamente lo que está haciendo es distorsionando la función que el Espíritu Santo ha traído en estos dones y que se refieren en el Nuevo Testamento. Entonces, por favor, cuando hablamos de profetas y de apóstoles, no los desechemos como pensando que estos dones que Dios dio, ¿verdad?, ya no se usan y los que lo están usando o están hablando de ellos o dando expresión a ellos, lo están haciendo incorrectamente, creemos, ¿verdad? Cuando habla de apóstoles, ¿de qué estamos hablando? Que Dios dio a algunos ser apóstoles. No son los apóstoles designados por Cristo como el fundamento de la iglesia y aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Escritura. Hemos usado nosotros esta diferenciación, decir, estos son los apóstoles con A mayúscula, ¿ok? Entonces, sabemos que la Escritura dice que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. O sea, hay una función especial donde el Señor designó y llamó a ciertos hombres para que hablaran a nombre de Él. Y estos apóstoles tenían la responsabilidad de establecer la iglesia. Y aquí queremos hablar de los apóstoles con A minúscula. Estos apóstoles que vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Romanos 16:7, se menciona a Andrónicas y Junias como dos apóstoles excepcionales. Y nadie sabe quién es Andrónicas y Junias. O podemos hablar de Timoteo y Tito, que estaban llevando funciones apostólicas estableciendo iglesias. Eran hombres que tenían dones y una gracia especial y que fueron enviados para establecer nuevas iglesias. Inclusive apóstol significa el enviado, ¿verdad? Es alguien que es enviado y específicamente enviado para establecer iglesias. Aunque ya no hay apóstoles con mayúscula como Pedro y Pablo, sí podemos pensar que aún hay hombres con dones extralocales o con dones que operan fuera del contexto de una congregación y que trabajan para establecer nuevas iglesias y sirven a familias de iglesias. O sea que tienen ministerios, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, apostólicos. El libro de Gobierno de Gracia Soberana
dice que nosotros como miembros de Gracia Soberana, nosotros podemos considerar el ministerio apostólico como un ministerio aún válido. Y esto es importante que entendamos, ¿verdad? Porque queremos modelar el gobierno de la iglesia como lo vemos operando en el Nuevo Testamento. Entonces, esos son los apóstoles con A minúscula. Segundo, el Señor dio profetas. Ahora, en estos no son los profetas con P mayúscula, profetas que fueron inspirados en el Antiguo Testamento para escribir la Biblia. Estos profetas que habla aquí el apóstol que Dios dio y que Pablo menciona, primero son los apóstoles, luego los profetas, son personas que tienen una medida extraordinaria del don de profecía, el cual es dado para edificación, exhortación y consolación. Y un profeta es simple y sencillamente alguien que está hablando un mensaje que proviene del Espíritu Santo para la iglesia, y ese mensaje se distingue porque edifica, exhorta y consuela. Veamos que no se les dio este don para dar dirección o para predecir eventos futuros. Los profetas, inclusive los profetas del Antiguo Testamento, si ustedes revisan sus profecías, están enfocados principalmente a señalar a Dios al pueblo, a recordarles quién es su Dios, a tratar de voltear sus ojos a que vean al Señor. Luego el Señor ha dado evangelistas. Bueno, estos son hombres con una gracia extraordinaria en la proclamación del Evangelio. Se distinguen por su pasión y facilidad en lograr la conversión de muchos. Hay hombres que tienen una mezcla de dones que funcionan de tal forma que son como imanes de las personas, que hablan y las personas los quieren escuchar, y cuando ellos les hablan del Evangelio, la gente quiere responder. Les digo yo la anécdota que en una ocasión cuando estuvo aquí Luis Palau hicimos un desayuno para empresarios, fueron como 1,200 o 1,500 personas, y estaba yo sentado ahí con unos familiares, con mis papás y con otras personas en una mesa ahí mero enfrente, y estaba hablando Luis Palau. Yo ya era pastor y él estaba haciendo chistes de su suegra, contando historias, y entre todo eso estaba compartiendo el Evangelio. Y era tan significativo cuando él apelaba a la gente, era tan significativo que yo sentí ganas de entregarme a Cristo. Yo decía, estoy sintiendo un deseo de responder a este llamado, siendo que yo ya era pastor. Yo decía, qué extraordinario el don evangelístico que el Señor ha dado a ciertos hombres que son enviados a proclamar el Evangelio de una manera extraordinaria. Y luego vienen los pastores. Dios ha dado pastores. Y está entre comillas, ahí en sus notas, está entre paréntesis, he puesto la palabra maestros, porque algunos piensan que está hablando del mismo cargo o el mismo ministerio, pastores maestros. Entonces son hombres que son llamados a enseñar, guiar y cuidar a la iglesia. En varias ocasiones el Nuevo Testamento menciona, por ejemplo, a los maestros en la iglesia en una función de liderazgo, pero sin referirse a ellos como pastores. Inclusive, no hay evidencia en el Nuevo Testamento que los apóstoles prevengan o adviertan a la iglesia en contra de los malos pastores. Siempre son malos maestros o falsos maestros. Y estos son los que se aprovechan de las ovejas, o sea, tienen una función ahí pastoral, pero están actuando incorrectamente. Entonces, por eso es que algunos de ellos, personas consideran que al hablar de pastores está hablando también de maestros. Yo personalmente creo que son dos cosas diferentes, aunque
aunque cuando en la iglesia original se veían a las personas que estaban presidiendo y que estaban enseñando, se les denominaba también maestros. En otras ocasiones habla de los pastores sin mencionar a los maestros de la iglesia. Pero es común que se tome este ministerio como uno solo. Pero yo sí quiero distinguir esto, ¿verdad? Que el quinto ministerio que habla son los maestros. Esos son hombres que tienen una medida extraordinaria del don de enseñanza. Y es por ello que tienen un alcance más amplio en su enseñanza. Y también la experiencia nos dice que hay personas que no necesariamente están funcionando en un pastorado local, tal vez pueden ser parte del grupo, del consejo pastoral de la iglesia, pero su función principalmente es enseñar. Y son teólogos y son gente de mucha capacidad y escriben libros y enseñan en institutos y enseñan en seminarios, y esa es su pasión, y tienen una claridad increíble de las cosas de Dios como para enseñar la Biblia, enseñar la teología, enseñar estas cosas a la iglesia. Todos ellos, dice la Escritura, han sido dados a la iglesia para capacitar. Esa palabra traducida capacitar se puede también traducir como equipar. Y es así como, equipar es como si tú compras una casa y la casa está vacía y tú la tienes que equipar, le tienes que poner la cocina, le tienes que poner muebles, le tienes que poner el aire acondicionado, la calefacción, estás agregándole y estás equipándola hasta que queda completa. Y en la Biblia la palabra completa se usa también y se dice que estás perfeccionando algo. Entonces, esta es la obra de estos ministerios. Esto es lo que están haciendo. Estos son dones ministerios dados a los hombres que tienen a su vez el llamado de funcionar en puestos o cargos de liderazgo en la iglesia. A lo mejor la palabra más exacta es cargos. Yo probablemente ahí se me vaya la onda y mencione la posición. Una posición de liderazgo. Y lo vemos aquí de una manera muy notoria en el libro de los Hechos, en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. La iglesia empezó a tener un conflicto porque unos decían que la iglesia debía ser judía y seguir los lineamientos judíos. O sea que nomás se agregara a Cristo, pero seguían siendo judíos y seguían yendo a la sinagoga y seguían ofreciendo sacrificios, etc. Y Pablo y otros estaban diciendo no. O sea, el Señor Jesús vino a traer y a completar o a terminar o a cumplir la ley judía, y por eso ahora la iglesia ya puede ser libre de todo eso. Entonces hubo una controversia y se juntaron en Jerusalén los apóstoles, y fíjense cómo los describe. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, o sea, cuando Pablo llegó a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos. O sea, está haciendo una distinción aquí. No dice, fueron recibidos por los apóstoles y por los evangelistas y por los profetas, no, sino que pone a los apóstoles ya en un cargo de autoridad. Y sabemos que era así. Los apóstoles eran los que estaban teniendo la autoridad de establecer la iglesia. Y luego pone a los ancianos. E informaron, dice, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, más adelante, ahí en el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y dice el versículo 23, y enviaron esta carta con ellos. Así decía la carta: los apóstoles y los hermanos que son ancianos. A los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Fíjense cómo escribieron la carta. Los apóstoles
y los hermanos que son ancianos. Entonces vemos nosotros que había hombres que eran designados como ancianos y que junto con los apóstoles, ¿verdad? Y en este caso, cuando está hablando ahí de apóstoles, está hablando que ahí estaban Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, estaba Pablo, Bernabé, todos estos ancianos, todos estos apóstoles. Dicen, junto con los apóstoles tomaron una decisión de dirección que impactaría a toda la iglesia. El futuro de la iglesia se determinó por ese concilio. Entonces estamos hablando que los ancianos eran personas, eran hombres que tenían una responsabilidad, que tenían un cargo y que junto con los apóstoles estaban tomando decisiones y determinaciones para toda la iglesia. Entonces, ¿qué son los ancianos? ¿Qué son los ancianos? Pues los ancianos eran hombres que eran designados por los apóstoles. Los apóstoles tenían la responsabilidad de designar ancianos en la iglesia. Dice ahí las referencias en Hechos, capítulo 14, 23. Pero de una manera especial quiero que veamos cómo Pablo le instruye a Tito, que era un delegado apostólico, un enviado que estaba funcionando como un apóstol, y le dice así en el capítulo 1 de Tito, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Cuando aquí Pablo le dice que designe ancianos, esa palabra anciano es la palabra griega presbítero, que significa una persona mayor. Se asume que las personas mayores tenían mayor experiencia y eran capaces o son capaces de tener más sabiduría en sus juicios. En el contexto del Nuevo Testamento, de lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, vimos ya ahorita del concilio de Jerusalén, el debate que había si iban a ser judíos o no, pero tenemos que tomar en cuenta que este consejo de ancianos o estos ancianos que iban a ser designados venía similar o tenía similitud a los consejos de ancianos que se establecieron desde el Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Moisés, Moisés estableció ancianos. Y estos ancianos eran representantes del pueblo. Cuando Moisés se presentó delante del Señor y que el Señor iba a establecer el pacto de la ley, le dijo, llama a los ancianos del pueblo, y subieron 70 ancianos que eran los representantes del pueblo para establecer ese pacto con Dios. Pero también vemos que estos ancianos tenían la responsabilidad de emitir juicios y tomar decisiones. Y cuando había casos de disciplina o de desorden o de corrección o de cosas así o de conflictos, se juntaban los ancianos, escuchaban el caso y tomaban decisiones determinantes para el pueblo. Aún después de que había reyes, Saúl y David, ellos cuando tenían que hablar con el pueblo, hablaban con los ancianos. Entonces había un legado que venía del pueblo judío de Israel, de tal forma que estaba viniendo este modelo, lo tenían los apóstoles y dijeron,
nosotros vamos a designar ancianos, pero en la iglesia. Cada iglesia, le dice Pablo a Tito, en cada ciudad que vayas, pon orden. Y el orden lo estableces y estableces ancianos. Personas que de alguna forma u otra tienen capacidad de juzgar o tienen capacidad de cuidar o tienen capacidad de enseñar a la iglesia. El anciano, entonces, y veamos que en la gran mayoría de los casos que se mencionan en la iglesia, los ancianos son designados en plural. ¿Ok? Así como eran en plural los consejos. En cada pueblo había una sinagoga y había un consejo de ancianos que estaba gobernando la sinagoga. Y ese es, sí, básicamente el modelo que se siguió por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, el anciano es un elemento de un consejo plural. El gobierno de la iglesia o el liderazgo de la iglesia se centra en un grupo de hombres que son designados como ancianos. Ahora, no todos los ancianos somos ancianos como algunos que sí somos. ¿Ok? Y no todas las iglesias tienen capacidad de tener suficientes elementos que puedan tener una pluralidad o que califiquen para ser designados, especialmente las iglesias que son nuevas, que son plantaciones recientes, no tienen suficientes elementos maduros o hombres que sean capaces y que tengan bastante experiencia para funcionar como tal. Ahora, y se fijaron en el texto, es muy curioso cómo Pablo empieza diciendo en el versículo 5 que él debe designar ancianos y habla de hombres irreprensibles. Y en el versículo 7 dice, porque el obispo, y le cambia el nombre, ya no dice porque el anciano debe ser así, sino dice el obispo. Los ancianos son llamados obispos. La palabra griega traducida como obispo es la palabra episcopos, que significa supervisor. Significa como una persona que está viendo desde arriba, como no sé si han visto ustedes en los centros comerciales que hay unas torres en los estacionamientos y se sube un guardia arriba y desde arriba está vigilando todo un sector del estacionamiento. Bueno, esa persona que está arriba es un obispo, o sea, es un superintendente o es un vigilante que ve desde arriba. El obispo es alguien que vela sobre el pueblo de Dios. Entonces, si el término anciano señala una cualidad de esta posición o de este cargo, anciano te implica madurez, te implica sabiduría, te implica carácter. El término obispo describe la responsabilidad de servir como un líder o como un supervisor en la iglesia. Ambos términos están describiendo este puesto, este cargo, y son usados intercambiablemente en la Escritura. O sea, anciano y obispo básicamente es lo mismo. Los ancianos funcionan entonces como supervisores en la iglesia. Ahora, este texto también nos dice que los ancianos o los obispos deben ser irreprensibles. Este término es un término general que habla del carácter del anciano y no me voy a meter a ver todas estas características de los requisitos que se mencionan tanto aquí como en el libro de Timoteo. Son características de carácter. Y lo que estamos hablando cuando se habla de que sean irreprensibles es que estos hombres no deben tener algo en sus vidas que los descalifique para funcionar en este cargo. O sea, no debe haber algo en su vida por lo que puedan ser reprendidos.
Esto no quiere decir que no tengan fallas o que no cometan errores o que no hay áreas de sus vidas en que aún tengan que crecer, sino significa que son, en términos generales, creyentes maduros y que su carácter cristiano es evidente a todos, de tal forma que no hay áreas de sus vidas que merezcan la reprensión de la iglesia. Inclusive tanto ahí en Tito como más adelante el versículo 13, Pablo habla a Tito, le dice que hay que reprender a ciertos hombres que están enseñando error y están trastornando a la iglesia. Esos hombres que estaban haciendo, esos hombres no pueden ser ancianos porque son reprensibles. ¿Okay? También en 1 Timoteo 5:20 el Pablo le llama a Timoteo a que corrija y reprenda a ciertos hombres que están funcionando como maestros, pero lo están haciendo incorrectamente. Por eso la designación o identificación del llamado a ser anciano debe ser confirmado por la iglesia en base a la evidencia del carácter del hombre. Si Tito tenía y Timoteo tenía que designar ancianos, ¿de dónde los iba a designar? Pues los iba a designar de la misma congregación. Iba a buscar entre la congregación hombres que tuvieran estas características, que fueran irreprensibles de tal forma que puedan ser ancianos en la iglesia. Entonces, en ese aspecto, no se requiere ser un viejito para ser anciano. En términos generales, entre más viejo eres, debes de haber caminado más, tenido más experiencia, crecido en humildad, más consciente de tus errores, más consciente de tus debilidades, o sea, ya habrás desarrollado carácter. Pero la buena noticia es que el requerimiento es que la persona no sea reprensible, que sea irreprensible. Entonces, puede haber jóvenes, hombres no tan ancianos, hombres maduros simplemente. Si los hombres son maduros y por la obra del Espíritu Santo hay hombres jóvenes que son muy maduros y pueden ser entonces funcionar como ancianos. Pero aquí la cosa es que cómo se va a saber o cómo sabía Tito si una persona era irreprensible. Tenía que ver que la congregación que ha vivido con esa persona ya por años lo confirme y diga efectivamente, así como cuando se designaron los diáconos, Pedro les dijo, busquen ustedes hombres de carácter, hombres llenos del Espíritu Santo que sirvan como diáconos, y la congregación le presentó 7 hombres. Entonces, esto es una cosa muy importante porque el anciano es designado, aquí en este caso por un delegado apostólico o por un apóstol, y confirmado con la congregación. Esto no es algo de donde una persona en lo individual dice, oye, es que yo creo que yo soy anciano, entonces háganme anciano. O sea, denme este puesto porque yo sé muchas cosas y soy muy maduro. O sea, la cosa es que desgraciadamente, ¿verdad? Cuando vemos nosotros estos ancianos obispos que se autodenominan ancianos, y no hay nadie que respalde o que confirme ese llamado. Y desgraciadamente muchas veces esa es la razón por la que a veces hay descalabros y tropiezos significativos en la iglesia. Estos ancianos, continuamos, también son pastores. Entonces en 1 Pedro 5:1, fíjense cómo el apóstol Pedro habla de los ancianos como pastores. Dice, por tanto a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Ese es otro punto que aquí no lo quise mencionar, pero los apóstoles eran ancianos. Eran ancianos que tenían una responsabilidad extralocal. Decía, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, ahí está diciendo, y apóstol, y también participante de la gloria que debe ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Ahí está la función del obispo.
Él está hablando a los ancianos que están funcionando como obispos, que pastoreen el rebaño de Dios, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. También Pablo, cuando manda llamar a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de Hechos, dice: tened cuidado de vosotros, le está hablando a los ancianos, y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, episcopos. El Espíritu Santo los hizo obispos, ¿para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, si los términos anciano y obispo son intercambiables, como lo acabamos de ver aquí con Pablo en el libro de Hechos, si son intercambiables, la Biblia también describe su función como la de pastorear a la iglesia. Y lo que esa palabra pastorear enfatiza es la de cuidar y alimentar el rebaño de Dios. Y eso a la vez implica la necesidad de guiar al pueblo de Dios. Por ello el término pastor es el que mejor representa la función del anciano en la iglesia y es el más común de usar y de hablar de los pastores en la iglesia que son ancianos. Entonces aquí nomás quisiera yo decir, los ancianos son pastores y los pastores deben ser ancianos. ¿Okay? Y la función de lo que están llevando a cabo los ancianos son supervisores, son obispos. Y ellos su función se denomina cómo estar pastoreando la congregación. ¿Cuál es la función del anciano? Bueno, los ancianos, número 1, deben alimentar al rebaño. ¿Okay? Pablo, en el pasaje anterior que veíamos ahorita en Tito, asume que el anciano debe ser capaz de enseñar. En Tito 1:9 les dice, los ancianos deben de tener estas características y dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El anciano debe ser apto para enseñar, dice 1 Timoteo 3:2. Esa función de alimentar el pueblo. ¿Con qué lo alimentamos? El pueblo se alimenta de la palabra de Dios, de la doctrina, de la enseñanza que se ha traído, de todos esos mandamientos, toda esa manera de caminar la fe que hay que enseñar y que eso es lo que fortalece a la iglesia. Y esto también es parte esencial del cuidado y la corrección de la iglesia. La doctrina debe ser usada para exhortar y corregir a los que la contradicen. Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Número 2, los ancianos deben cuidar a la iglesia. Aquí, cuando Pablo estaba hablándoles en Hechos capítulo 20, que tuvieran cuidado de ellos y cuidado de toda la grey, ahí es donde viene esta función del pastoreo como cuidadores. Les dice, después de este versículo 28, les dice en el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Los ancianos son vigilantes. Como pastores y obispos deben mantenerse alertas observando el rebaño para evaluar su condición y salud espiritual. Y deben estar vigilantes y estar alertas ante cualquier amenaza
que pueda desviar o perjudicar la fe del rebaño. Estas puedan ser de parte de falsos maestros, falsas enseñanzas, prácticas dañinas o influencias extrañas que a veces vienen y entran a la iglesia. Además, deben permanecer alertas ante cualquier peligro que sobrevenga a cualquiera de los miembros de la iglesia. Están preparados para instruir, para exhortar, para advertir, para corregir, para redarguir, para apoyar, para sostener a los que han caído en algún pecado, se encuentran en debilidad o necesidad. Están cuidando el rebaño y lo están haciendo con las herramientas que tienen. La herramienta principal que tienen es la palabra de Dios. Entonces, ese cuidado, los ancianos son responsables de ayudar y aconsejar a las ovejas en su caminar en la fe ante las necesidades diversas que surjan en su caminar. Entonces, la función de cuidar tiene que ver con vigilar y estar viendo y observando el rebaño para luego estar viendo cuáles son las necesidades y cuáles son los peligros y cuáles cosas hay que traer y advertir y enseñar, etcétera, para que esté protegido el rebaño. Número 3, los ancianos deben guiar a la iglesia. Inclusive el autor de Hebreos habla de los pastores como guías. Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y noten ustedes qué tan frecuente se menciona el concepto de la enseñanza. Pablo les dice, ustedes vigilen y acuérdense, yo estuve 3 años enseñándoles. Aquí dice, los guías son los que les hablan la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Los ancianos son guías que conducen a la iglesia a los lugares seguros de pastos verdes y de aguas frescas. Sus decisiones tienen el objetivo de buscar el bienestar y edificación general del rebaño. Pero esa guía no se lleva a cabo solo por medio de decisiones administrativas, organizacionales o de conveniencia general, sino que guían primordialmente por medio de su ejemplo personal. Así lo puso Pedro, ahorita que leíamos el capítulo 5, dice, ustedes como pastores, dice, tomando tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, no pastoreen teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Por eso los ancianos no pueden ser neófitos, inmaduros, porque necesitan ser creyentes que han logrado perseverar en la fe de una manera que pueda ser ejemplar. Tienen que tener algo que puedan señalar en sus propias vidas y que pueda servir de ejemplo. O sea, hay fruto ya en sus vidas, hay fruto en el Espíritu. Es algo evidente en sus vidas que otros lo pueden imitar. Entonces es una cosa importante, aspirar a ser ancianos, es una responsabilidad bien grande y es un llamado que una de las maneras de confirmar a un anciano es ver si realmente su vida da un testimonio que otros deben imitar. ¿Cuáles son los beneficios de que los ancianos funcionen en pluralidad, de que Dios designe una pluralidad de ancianos? Yo puse aquí 4, yo creo que hay más, pero estos 4 son los principales. Que hay beneficio de pluralidad del consejo. Ningún creyente tiene suficiente sabiduría para enfrentar todas las decisiones que surgirán a través de la historia de una congregación. El consejo de un grupo de hombres maduros es una fuente de mayor seguridad en la toma de decisiones para el beneficio de la congregación. O sea, el consejo múltiple es simple y sencillamente fuente de sabiduría. Número 2, segundo beneficio, el beneficio de la pluralidad de dones. Ningún individuo ha sido dotado por Dios con todos los dones disponibles para la iglesia. Él ha diseñado su gracia para que sea manifestada de manera multiforme. Por lo que en un consejo de ancianos de seguro se van a encontrar esa multiforme gracia en una diversidad de dones. Por ello habrá ancianos que tengan mayores dones que otros
y estos podrán apoyar a los que no los tengan y enriquecer el ministerio pastoral sobre la iglesia. Número 3, el beneficio de la pluralidad de funciones. Debido a que habrá diversidad de dones, algunos ancianos podrán tener mayor efectividad en ciertas funciones. Diversas funciones de los ancianos en base a sus dones: enseñanza, discipulado, consejería, visión, comunicación, liderazgo, administración, evangelismo, predicación. Yo antes mencionaba como el don pastoral, pero el don pastoral es, en algunos de estos, como menciono ahora, mejor discipulado y consejería. El pastorear a las personas en lo individual, que involucra el ser consejeros, el estar con ellos, el modelarles un cuidado, el guardarlos, el sostenerlos, básicamente es consejería y discipulado. Y ese se me hace que antes, que ya decíamos nosotros que había el don pastoral, pero hay personas que son, por sus dones, tienen a lo mejor don de misericordia, tienen un don de servicio, tienen a lo mejor el fruto del Espíritu en la paciencia, en la manera en que se expresan. Son excelentes en funcionar como pastores en lo individual. Entonces, en la pluralidad de funciones, lo que permite que la carga de trabajo pastoral es llevada sobre una pluralidad de hombros, y ningún anciano es responsable de sobrellevar toda la carga. Todos los ancianos son igualmente responsables de todas las decisiones que se tomen, así como de todo el trabajo que se lleve a cabo, pero no llevan la carga en lo individual, uno solo, sino que está repartido. El último beneficio que puse es el beneficio de la pluralidad del cuidado mutuo. Así como los ancianos tendrán diferentes fortalezas en base a sus dones y madurez, también pueden conocer las diversas debilidades en las que cada uno necesita crecer. Por ello, cuando uno se debilita, tropieza, se equivoca o peca, los otros pueden alentarlo, sostenerlo, exhortarlo y restaurarlo, de tal forma que el consejo se mantiene sano a través del tiempo. En otras palabras, el apoyo mutuo de la pluralidad asegura que ningún anciano funciona solo, sin la supervisión de sus hermanos ancianos, a quienes puede rendir cuentas de su vida. En otras palabras, los ancianos están sometidos los unos a los otros. Ahora, hablando de eso, entonces, ¿qué decimos sobre la función del pastor líder? El pastor líder, ¿qué es el pastor líder? Bueno, como toda pluralidad, el consejo de ancianos requiere de orden. Si no, pues básicamente se vuelve un monstruo ahí de varias cabezas que no funciona, no tiene efectividad. Dentro de la diversidad de funciones de los pastores en base a sus dones y carácter, uno de los ancianos debe presidir el trabajo del equipo pastoral. En Romanos 12:6 al 8 se menciona esto: teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con la liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Aquí vemos que para Pablo hay hombres que tienen el don de dirigir, esto es, de presidir. Esa palabra ahí que donde se dirige dirigir, ¿verdad? Es donde sacamos nosotros también la palabra presidente, ¿verdad? El reconocer este don entre la diversidad de los ancianos es fundamental para que sea eficiente el trabajo de liderazgo del Consejo de Ancianos. La función del pastor líder incluye el proponer la agenda y facilitar la toma de decisiones para el equipo. Por ello, el pastor líder deberá también tener los dones necesarios para recibir la visión
y dirección de Dios hacia donde debe dirigirse la congregación. Por eso es que encuentran ustedes que algunos pastores están designados como pastor de visión. ¿Por qué? Porque los ancianos toman decisiones, toman direcciones, o sea, dirigen a la congregación en base al discernimiento de la voluntad de Dios. Están buscando todos la guía del Espíritu Santo. Pero el pastor líder es quien debe buscar la voluntad de Dios para proponerla a los demás. Esto es una cosa muy importante porque a veces se piensa que el equipo pastoral básicamente está tomando decisiones pues en base a lo que el equipo pastoral piensa, a lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y muchas veces hay decisiones administrativas en que básicamente se están tomando el consejo plural, se toman ese tipo de decisiones, pero en términos de dirección, en términos de hacia dónde va la iglesia, en términos de cuestiones de qué debe hacer la iglesia, cómo debe responder la iglesia a un reto. En ese caso, la dirección que se está buscando es qué quiere el Espíritu Santo que haga la iglesia. Entonces, los dones del pastor líder deben de estar en el sentido de que pueda escuchar y percibir la dirección del Espíritu Santo para la iglesia. Y lo que él perciba, luego lo trae a los demás ancianos y los demás ancianos son responsables de entonces buscar la dirección de Dios para confirmar que efectivamente el Espíritu Santo esté mostrando una dirección. En el caso de, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé iban a ser enviados a plantar iglesias al mundo gentil, estaban en Antioquía, y un profeta dijo: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que los voy a mandar. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que los ancianos de la iglesia, tomaron la decisión en base a que le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. No dijeron, pues nos parece bien la propuesta, no, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros enviar a estos hermanos. Y eso es lo que están haciendo los ancianos. Los ancianos no están dirigiendo su base, sus preferencias. Los ancianos deben estar buscando la voluntad de Dios para la iglesia. Y cuando una decisión se toma, todos los ancianos son responsables delante de Dios de esa decisión. Si tomamos una decisión como equipo pastoral, debemos de creer todos de que esto es la voluntad de Dios para lo que estamos haciendo. Entonces, puesto que el pastor líder es quien Dios está usando comúnmente para traer esa visión al equipo de ancianos, debe también poder ser capaz de comunicarla a la iglesia. Eso es muy común y es común hasta en el mundo, ¿verdad? La persona que se le da la visión tiene la responsabilidad de describirla y de comunicarla. Entonces el líder, el pastor líder, debe ser un comunicador. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es comunicar lo que el equipo pastoral está determinando y discerniendo que es la voluntad de Dios. O sea, tiene que tener un don de habla. Él no puede ser pastor líder si se le traba la lengua, ¿verdad? Porque tiene que comunicar con claridad y transmitir esa visión a la iglesia. Entonces Pedro, en el capítulo 4, cuando está hablando de los dones, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y distingue básicamente dos categorías. Y dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. El hablar es una de las categorías genéricas de los dones de la multiforme gracia de Dios manifestada.
Esto es importante porque no hablamos por tener habilidad de hablar. Hablamos porque de alguna forma la formación que Dios nos da y el don que Dios nos da involucra nuestro hablar. Entonces es muy común que cuando un joven termina de su preparación y ya no va a dejar de ser pastor en entrenamiento para ser pastor ya anciano, es muy común ver su crecimiento y su progresión en su comunicación. Está comunicando y cada vez está comunicando con mayor efectividad. Y también, en verdad, una de las cosas que estoy convencido es que cuando un pastor es designado como pastor líder, hay una gracia adicional que le da el Señor, que es en el discernir su voluntad y luego poder comunicar esa visión. Por eso es que empezamos hablando de dones, porque yo sí quiero, tengo este celo de que veamos el liderazgo como algo que fue dado por Dios a la iglesia. El liderazgo es algo que es una expresión simple y sencillamente de la diversidad de dones. Y en la mezcla de dones que tienen los ancianos, podemos ver que Dios les mezcló lo que necesitaran para poder llevar a cabo su función. Entonces es algo hermoso cuando la iglesia identifica que los hombres que Dios le da para servir en las diferentes posiciones de liderazgo, todos, hacia los ancianos para abajo, todos de alguna forma están dando expresión a lo que Dios les ha dado. Y tenemos nosotros que siempre identificar esa multiforme gracia de Dios para que la gloria y la alabanza sea del que lo da. ¿Qué tenemos, dice Pablo, que no hayamos recibido? Y de lo que hemos recibido, eso es lo que damos, simple y sencillamente. Y por eso no debemos nosotros levantar a los líderes en una manera no sana. La Biblia nos llama a que honremos a los líderes, pero no a que les exaltemos como que de alguna manera son personas especiales. No, yo más bien diría, hay que reconocer que son personas que Dios escogió y pues podía haber escogido a un burro para que hicieran la misma función que hace un pastor, ¿verdad? Pero escogió hombres comunes y corrientes y los usa para beneficio de su iglesia. Ok, entonces si el pastor líder tiene ese llamado de estar comunicando, es frecuente entonces también que el pastor líder sea quien probablemente predique más frecuentemente en la iglesia. Okay, no es siempre, pero es común eso, ¿verdad? Aunque el pastor líder sea el anciano más visible en la congregación, no es el pastor mayor que los demás ancianos. No es el pastor, no sé si pudiéramos decir que no es el pastor más importante, porque no es indispensable, pero es el pastor que tiene una función de liderazgo y por ello está al frente. Pero cada pastor es responsable de ser encontrado fiel delante de Dios en lo que se le ha designado, en lo que es su función específica. Y si al pastor líder se le ha designado mayor responsabilidad, dice al que más se le da, dice Jesús, más se le va a exigir. ¿Okay? Entonces el pastor líder será responsable delante de Dios de su función de liderazgo, pero todo el consejo de ancianos es responsable de Dios de la edificación, guía y cuidado de la iglesia. Entonces, el pastor líder es simple y sencillamente un pastor que tiene una mezcla de dones que le permite tener liderazgo del equipo o del consejo de ancianos. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. La siguiente semana vamos a ver la relación de los ancianos y la congregación. Y vamos a seguir hablando de la función y de las cosas que los ancianos tienen que hacer y de cómo se llega a ser un anciano y de cómo debemos aspirar a ser ancianos en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
que tú das dones a los hombres. Te damos gracias que eso nos da gran esperanza, Señor, de que siempre habrá hombres llamados a funcionar como ancianos en tu iglesia. Que esto no es algo que depende de la naturaleza, que depende de la educación, que depende del sistema social, depende de que tú llamas y das pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles a la iglesia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos entonces que sigas derramando tu gracia sobre la iglesia, Señor, para que haya suficientes ancianos, no solamente en esta iglesia, sino en toda nuestra familia de iglesias. Y que tú sigas preparando más hombres, llamando hombres, dotando hombres, para que tu iglesia sea cuidada, sea edificada y sea guiada correctamente siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.